Bienvenidos una vez más a una programación de Restaurados 1, y en esta noche nosotros vamos a estar hablando bajo el tema Él no se olvida. El Señor no se olvida de ti. Dios no se olvida de ti. Dios no se ha olvidado de nada de lo que te prometió. Él no se ha olvidado de tu familia, no se ha olvidado de tu trabajo que no tienes, no se ha olvidado de tu finanza. Dios no se ha olvidado de lo que tanto tú anhelas, que estás esperando en Él. Y créelo, ¿no? ¿Verdad? Aunque Él no ha contestado y Él no ha respondido, no te ha dado lo que estás pidiendo tanto, no significa que Él se olvidó de ti. Muchas veces nosotros quisiéramos, ¿verdad?, que Dios conteste peticiones en el momento que nosotros querramos. Y esto no trabaja de esta manera, ¿verdad? Entonces, también pasamos por situaciones, por procesos difíciles que nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? No lo veo, no lo siento. Estoy solo peleando esta lucha. Me dejó así, triste, desolado. Mi esposo se fue y mi familia está mala. No entiendo qué está pasando. Dios, necesita una contestación. Son muchas de las cosas que nos vienen a la mente cuando estamos pasando por diferentes procesos, ¿verdad? Pero quiero que sepas que Dios no se ha olvidado de ti. Él todavía está en tu barca. Mira qué cosa, aunque en silencio, Él está ahí contigo. Y ese es el punto que vamos a estar tocando. El primer punto que vamos a estar tocando en esta noche, que es: Él se mete en tu barca. A los biblistas que nos están viendo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar hablando ahora mismo en Mateos 8, 23 al 27. Sabemos en este relato de la Biblia que Jesús, ¿verdad?, se metió en una barca y los discípulos le siguieron. Luego se levantó una tempestad y Jesús se encontraba durmiendo. Mira qué cosa, los discípulos desesperados porque había un oleaje fuerte, una tempestad fuerte, y Jesús estaba durmiendo, calmado, descansando en paz, sin ningún tipo de ansiedad, sin ningún tipo de problema. Él simplemente estaba descansando. Amén. Porque sabemos que Él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Él es 100% Dios. No era, todavía lo es. 100% Dios y 100% humano. Entonces los discípulos desesperados quisieron levantarlo. ¿Por qué? Porque ellos no podían hacer nada, absolutamente nada. Pero lo despertaron para que pudiera ayudarlo. Y Jesús se levanta y automáticamente, cuando Él reprende los vientos, reprende el oleaje, todo se calma, ¿verdad? Entonces es interesante, vamos al principio de este relato, que Jesús se metió en la barca y los discípulos fueron los que lo siguieron. Entonces muchas veces nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Dios está justamente contigo. Él está contigo. Fíjate que Jesús fue el que se metió en la barca. Él fue el que se metió en la situación. O sea, Él fue el que estaba ahí primero y los discípulos fueron los que lo siguieron. Qué cosa, ¿verdad? Que nosotros los cristianos, enseguida que empezamos a seguir a Cristo, es que comienzan un montón de cosas a salir mal. Entonces nos preguntamos: espérate, si yo le estoy sirviendo a Jesús, todo esto me está pasando. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué pierdo mi trabajo? ¿Por qué mi familia está yendo de mal en peor? ¿Por qué? ¿Por qué? Cierto, esto, aquello, lo otro, X, Y, lo que sea, que esté yendo mal en tu vida, ¿verdad? Es bien interesante entender que Jesús, ¿verdad? Jesús está ahí en todo momento, pero aún Él estando ahí en todo momento, esto no significa que las cosas no van a suceder, que las cosas no nos van a ir mal. No significa que vamos a pasar por necesidades. Sí vamos a pasar por necesidad, pero es importante entender que Jesús siempre está ahí contigo, esperando el momento indicado, que es el perfecto momento de Dios, el perfecto tiempo de Dios, el Kairos. Amén, que no es el crono, que no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios, el Kairos, ¿verdad? Para Él poder manifestarse de manera sobrenatural y poderosa en tu vida. Amén. Mira lo que dice la palabra en Isaías 43:2. Amén. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. En todo momento, mira, cuando pases por las aguas, Dios va a estar contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni te arderá. Tienes que confiar, amén, que Dios está contigo. Y aunque tú estés pasando por situaciones difíciles y no entiendas lo que estás pasando, tienes que caminar en fe, tienes que confiar en Dios, tienes que dar ese paso, amén, y entregarte a Él y simplemente seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque Él está en control y Él más que nadie sabe que nosotros necesitamos para poder aumentar nuestra fe. Fíjate que muchas veces, ¿verdad?, pasan cosas para nosotros poder confiar más en Jesús. Es simplemente entender, ¿verdad?, que estas situaciones que nosotros atravesamos no es para que nosotros moramos en este momento, no es para que nosotros fallezcamos, ¿verdad?, o nos quedemos estancados en este proceso. Es para nosotros crecer espiritualmente, amén. Y para proseguir, ¿verdad?, el próximo punto, porque estábamos hablando del fuego y estamos entrando al próximo punto, que es Él se mete en el fuego. ¿Quién es Él? Amén. ¿Quién es Él? Cuéntame, ¿quién es Él? Amén. Según estabas leyendo Isaías 43:2, que habla de cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El primer punto que estabas hablando, Él se mete en tu barca. Y ahora vamos a ver cómo Él se mete también en el fuego. Porque amén. Como Dios no se olvida. Y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de que lo que dice Isaías 43 es cierto. Lo podemos ver en la historia del capítulo 3 de Daniel, aquellos que quieren seguirnos con la Biblia. No voy a leer todo el pasaje, pero sí le voy a estar haciendo referencia a esa experiencia de estos tres jóvenes. Y exactamente cuando dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es exactamente lo que vivieron ellos. Y es exactamente lo que muchas veces vivimos nosotros. En el pasaje que estabas hablando, estaban ellos en una barca, estaban asustados, no tenían mucha confianza en el Señor, no sabían cómo actuar de una manera, ¿verdad?, confiada, con fe. Y por eso tuvieron que despertar al maestro, porque nunca se dieron cuenta que Dios estaba ahí. Ahora, la historia de los jóvenes hebreos, ¿verdad?, cuando la historia relata que cuando Nabucodonosor levantó una estatua para adorarle, ellos se negaron y no quisieron hacerlo, porque ellos sí confiaban en su Dios. Y me encanta lo que ellos dicen en el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel. Ellos dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es poderoso ver cómo son dos actitudes completamente distintas. Los que estaban en la barca, primero que era una situación inesperada, no sabían lo que iba a pasar, y segundo que no tenían esa confianza plena en Jesús, que andaba con ellos y estaba visiblemente con ellos. Pero ahora estos muchachos no tenían visiblemente a Jesús, ni siquiera Jesús había nacido para ese tiempo. Estamos hablando de una historia del Antiguo Testamento, pero ellos tenían una convicción tan grande de que Dios estaba con ellos, tan poderosa, que nosotros debemos tenerla igual que ellos. Pienso que es un excelente ejemplo de fe y de lo que nosotros como hijos de Dios debemos sentir y debemos tener presente. Y la declaración que hicieron fue tan poderosa al decir: al Dios que nosotros le servimos, Él nos puede librar de esto. Amén. Y ellos sabían lo que le iba. Ellos sabían que el horno de fuego los iba a esperar.
Porque Nabucodonosor, cuando los confronta, le dice: si ustedes no adoran, cuando volvamos a sonar los instrumentos de música, ustedes van para el horno de fuego. Y la convicción que ellos tenían, esa seguridad de que ellos dijeron: Él nos puede librar. Y no solamente dice nos puede librar, nos librará. O sea, ellos profetizaron que ellos iban a estar bien. Pero esta parte me encanta aún más. El versículo 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué poderoso. Ahí vemos lo que nosotros, la posición que nosotros, la iglesia de Dios, debe tener. Dios, nosotros tenemos que entender que Dios es Dios de lo imposible. Amén. Y que nosotros al decir y al asustarnos muchas veces somos humanos y nos pasa. Nos asustamos, muchas veces nos preocupamos porque vienen situaciones de verdad que uno se pregunta: ¿podré salir de esta? ¿Me levantaré de esta? Pero esta convicción, yo pienso que nosotros debemos orar para tener esta convicción de que Él nos librará, de que Él está conmigo. Pero ¿y si no lo hace? Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios igual y Él sabrá por qué. Estos muchachos estuvieron dispuestos a perder su vida. Literalmente ellos entregaron su cuerpo porque ellos sabían lo que les esperaba. Y dijeron: ¿y si no me libra? Y si no arregla mi familia, y si no hace lo que sea, no sé cuál sea tu posición y tu situación, como quiera nosotros vamos a seguir firmes, como quiera nosotros vamos a seguir fieles, porque es que Dios se puede meter en lo que sea y declarar siempre que Él tiene el poder para poder hacerlo. Es todo de acuerdo al plan de Él y la voluntad de Él. Muchas veces Dios permite que a veces las situaciones se pongan peor, pero es porque vas a ver mayor gloria cuando veas su mano. Es porque lo que está pasando contigo va a servir para dejarle saber a otros cuán grande es tu Dios. Amén. No cuán grande es tu necesidad, no cuán grande o bien lo hiciste. Mientras más difícil se pone una situación, que otras personas puedan decir: wow, esta situación está bien difícil o no hay salida. Y cuando Dios se mete en ese lugar y lo hace, es para que su nombre sea exaltado. Y eso fue exactamente lo que pasó en esta historia. Cuando ellos fueron echados al horno de fuego, estamos resumiendo, definitivamente que Dios estaba ahí. Eso es amén. El mismo rey Nabucodonosor se quedó asombrado porque en el horno de fuego no habían 3, ya habían 4. Y fue visible para ellos, fue visible para todos los de ese reinado de ellos. Dicen que los sátrapas y todas las personas que le servían al rey se reunieron para ver por qué ellos no se estaban quemando. Y Nabucodonosor decía: ya no veo 3, veo 4. Y el aspecto de uno era como el aspecto semejante al Hijo de los Dioses. Obviamente no sabía, ¿verdad? Como él no creía en Dios. Pero él sabía que el aspecto del cuarto que estaba metido en ese horno no era cualquier persona. No parecía, por eso dice como si fuera hijo de los dioses. No es que era hijo de los dioses. Eso lo está diciendo una persona no creyente que no sabía quién era Dios. Muchas personas pensamos que ese cuarto era Jesús, pero él no sabía quién era Jesús. Jesús todavía no había entrado en el picture, como estábamos hablando ahorita. Pero ese fuego, esa situación, le sirvió de testimonio a toda una nación para que creyeran en el Dios que ellos le servían. Tremendo. O sea, como nuestras situaciones muchas veces ayudan a que otros puedan decir: wow, Dios lo hizo, definitivamente fue Dios. Porque si nosotros podemos resolverlo, entonces la gente va a mirarte a ti: ah, fuiste tú, ok, sí, lo hiciste bien. Pero cuando es una situación que tú no sabes cómo vas a salir de ella y que solamente tú sabes que necesitas intervención divina,
otros van a poder ver la mano de Dios en tu vida, en esa situación. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque es cuestión de madurez. No es cuestión de madurez en cómo uno toma ese proceso, ¿verdad? En que uno atraviesa. Está en ti, en cómo tú pasas ese proceso. Si tú te quedas en una esquina llorando, si tú te quedas reprochándole a Dios, si te quedas amargado, está en ti. Amén. Como estabas diciendo, muchas veces los procesos, ¿verdad?, son los que ayudan a otras personas que están fuera a poder ver la mano de Dios obrar en tu vida. Y esto hace, ¿verdad?, que esta otra persona también pueda también ver cómo Dios obra. Amén. Y verdaderamente a mí me pasó esto. Me pasó con mi hermano. Cuando mi hermano fue libertado de las drogas, yo vi ese testimonio. Y yo estaba pasando por una situación más o menos igual a él. Y por medio de lo que él pasó y Dios hizo en su vida, ese proceso que él pasó, yo dije, wow, yo necesito de eso también. Entonces, cuando pasamos nosotros luego por el proceso en que pasamos, que no entendíamos por qué estaba pasando, ¿verdad? Pasamos el proceso, el que ya estuvimos hablando y hemos hablado anteriormente, y está nuestro testimonio en YouTube. Pasamos por ese proceso, ¿verdad? Y a través de este proceso Dios se glorificó de manera poderosa. Y es por esto mismo que estamos aquí, Restaurados 1. Amén. Ayudando a otras personas, ayudando a matrimonios, ayudando a noviazgos, parejas, personas solteras. Y vemos cómo Dios, ¿verdad? A través de esto, cómo Dios también opera y se ha glorificado en la vida de tantas personas. Amén. Acuérdate, está en ti, en cómo tú, amén, tomas este proceso, y si verdaderamente pone las ganas bien y hace lo correcto para permitirle a Dios que haga su trabajo en tu vida. Amén. Confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de ti. Ese es el próximo punto de la noche. Dios no se olvida de ti en lo absoluto. Amén. Definitivamente la actitud hace la diferencia. Eso es así. Como nosotros y nuestra fe, ¿verdad? Cuán firme está nuestra fe, cuán anclada está nuestra fe en Dios, que es nuestro Salvador y es el que se mete contigo. Tenemos que seguir meditando en esto. Muchas veces cuando vienen los momentos difíciles, nosotros decimos, pero Dios, ¿dónde tú estás? Porque esto está pasando. No puede ser que tú estés permitiendo esto. Y hay situaciones que pasan y no entendemos por qué, pero si nosotros confiamos en Dios y se lo entregamos a Él, vamos a ver luego cómo Dios se va a glorificar y cómo todo va a obrar para bien en nuestras vidas, aunque no estemos entendiendo. Y ser como los jóvenes hebreos que le dijeron, y si no, no vamos a servir a nadie más, porque es que nosotros no podemos estar anclados en nada más. Eso es así. Y Dios no se olvida. Ese es el punto que hemos estado, ¿verdad?, recalcando desde que empezamos. Dios no se olvida de ti. Él no se olvida. Él sabe exactamente dónde tú estás. Él sabe exactamente cuándo socorrerte. Él sabe exactamente cuándo Él va a venir al encuentro que tú necesitas. Cuando Él va a traer el refrigerio o el descanso que tú necesitas. Él no se olvida. Lo que nosotros debemos hacer es permanecer, es no salir de ese lugar con Él. Es, aunque vengan a veces dudas, aunque vengan momentos dolorosos, aunque vengan momentos de tristeza, entender que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo Rey. No le servimos por lo que podamos recibir de Él, sino que le servimos porque Él ha sido bueno y porque sabemos que Él es lo más grande y es lo más maravilloso. Quiero leerte este versículo que el Señor depositó, Isaías 49:15, y dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Este versículo es tan hermoso, quebranta el corazón de cualquiera. Porque aun cuando los tuyos se olviden, dice, aun cuando tu madre se olvide de ti, aun cuando tu familia te dé la espalda, aun cuando los amigos no estén, aun cuando los más que tú amas por alguna razón no están ahí, Dios no se olvida de ti.
Dios te tiene presente. Y aún en la situación te quiere hacer ver que Dios no está ahí. Tienes que pensar y medites en estas dos historias que te acabamos de traer, que el Señor depositó en nuestro corazón, para que tú te des cuenta que ese versículo del principio, que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar y cuando pases por el fuego no te vas a quemar, es exactamente lo que se vivió en la Biblia y lo que pasa con nosotros. Y entender que Dios no se olvida de sus hijos. Y tenemos que entender que Dios es un padre. Y aun cuando nuestros padres se olviden de nosotros o nos rechacen, no sé cuál sea el proceso que hayas pasado, Dios es el padre de nosotros. Nosotros no estamos aquí porque mamá y papá quisieron que tú nacieras. Nosotros estamos aquí porque Dios Todopoderoso, el Padre, tiene propósitos y tenía propósitos contigo y todavía los tiene cuando te formó, cuando te crió, cuando te trajo a este mundo. Eso es un amén. Y como Él dice, me gusta cómo Él usa la figura materna para hablar de sus hijos. Él dice, ¿olvidará una madre lo que dio a luz? En otras palabras, ¿olvidará Él lo que Él creó? ¿Olvidará Dios a sus hijos que estamos aquí cuando Él fue el que nos diseñó? Cuando Él fue el que nos formó, cuando Él fue el que nos puso en el vientre de nuestra madre. No se olvidará jamás de nosotros. Y aunque no entendamos, tenemos que entender que Dios nos ve como un padre. Nos ve como un padre que cuando somos niños y aún todavía cometemos errores, Dios nos perdona. Su gracia y su misericordia siempre están con nosotros, porque si no, no hubiese enviado a Jesús a morir por ti. No hubiese perdonado mis pecados, ni perdonado tus pecados, ni perdonado los pecados de nadie. Y la gracia del Señor te alcanza. El bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Eso te lo tienes que creer. Eso lo dijo David en la palabra y lo vivimos nosotros cuando nosotros permanecemos en Él. Todo obra para bien y Dios no se ha olvidado. No importa lo que la circunstancia te quiera decir, Dios no se ha olvidado y Dios no se olvida jamás de sus hijos. Amén. Eso es un amén. Ay. A mí lo más que me gustó es cuando dice ese versículo, aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Eso Dios te dice esta noche. No me olvidaré de ti. Tú que nos estás escuchando, que has perdido la fe, que estás preguntándote en este momento tan difícil que tu esposo se ha olvidado de ti, que tu esposa se ha olvidado de ti, que no sabes lo mucho que tú lo amas, lo mucho que tú la amas, que estás preguntándote dónde está mi familia, por qué me han abandonado, por qué me han dejado solo, por qué mi padre me abandonó, por qué mi madre me abandonó. Hay tantas preguntas que uno se hace cuando está pasando a través de situaciones difíciles. ¿Por qué sigo en esta crisis matrimonial? ¿Por qué sigo en esta crisis financiera? ¿Por qué no tengo alimentos en mi hogar? ¿Sabe? Podemos numerar un montón de preguntas y de corazón quisiéramos que usted supiera que Dios nunca se ha olvidado de ti, nunca se olvidará de ti. Amén. Él está ahí contigo. Él está agarrándote, llevándote de tu mano. Pero tienes que reconocer quién es Él. Tienes que conocerle verdaderamente a fondo. Y aunque lo conozcas a fondo, nosotros muchas veces, por nuestra humanidad, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga, hasta aquí será. ¿Por qué? Porque Dios más que nadie sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Dios no te va a dar una prueba. Dios no te va a poner en ninguna circunstancia que tú no puedas sobrellevar. Amén. Por eso es importante, tú que me escuchas, confiar en el Señor. Él no se ha olvidado de ti. Él está contigo. Él está en tu barca.